Bien, buenos días para todos, buenos días. Bueno, buenos días. Iniciamos nuestro tercer corte académico con los diferentes temas que tendremos para el abordaje de los contenidos que nos competen en esta semana. Básicamente lo que desarrollaremos es la explicación y además casi que la fundamentación del ejercicio que tendremos para el día de hoy. Trataremos de las falacias argumentativas, que es uno de los temas eh, casi que más discutidos en medios de comunicación y diferentes aspectos de la cotidianidad, ya que son las fallas que se presentan en la argumentación, ya sea por diferentes estrategias o manipulaciones en la comunicación que se pueden advertir y además eh, vienen cifradas por una tipología diversa que representa pues básicamente toda su contenido y sus formas de ser explícitas dentro de la configuración argumentativa. Cada una de las falacias tiene su conceptualización, cada una de las falacias tiene su definición y además tienen sus ejemplos sobre los cuales vamos a entender un poco mejor de qué se tratan, cuáles son sus componentes y quizás aprender un poco más sobre algunos eventos o algunas situaciones que se presentan en el día a día que tienen falacias y que particularmente competen un poco a elementos de la política, de los medios de comunicación. Es decir, aquí se compromete un poco el hecho de cometer fallas a nivel de la argumentación. ¿Listo? Bien, tenemos entonces aquí en pantalla elementos que nos van a un poco teorizar el aspecto de las falacias argumentativas, sobre las cuales vamos a ir mirando su, su definición y algunos de sus ejemplos. Listo, tenemos 10 en total, 10 falacias a reconocer, un poco a identificar, para que básicamente sepamos de qué trata cada una de ellas. Bueno, entonces, una falacia argumentativa, como se propone aquí, básicamente fractura el proceso de argumentación, pero son muy utilizadas para la manipulación también de las personas, a veces se hacen de manera voluntaria, para lograr así crear en el público que sea cierta o válido lo que se está diciendo en ese caso particular. Lo que se insiste en una falacia prácticamente es demostrar algo acudiendo a elementos que no tienen una validez absoluta. ¿Listo? La idea es que tratemos de poner mucha atención a esta explicación para así poder hacer el entregable semanal. ¿Listo? Vale resaltar que arrancamos tercer corte y además nos quedan unas 3 semanitas, unas 3 clases para el desarrollo y la continuidad temática, entonces ya estamos un poco cerca de la finalización de nuestro semestre, que ha sido un poco pues, complejo en la medida de su dinámica virtual, pero que hemos un poco sacado adelante debido a las condiciones de la cuarentena. ¿Listo? Bien, primera falacia, la falacia de autoridad, que es una de las falacias quizás más desarrolladas en textos académicos, más priorizadas en elementos prácticos de la academia y que se enfoca básicamente en un error al citar fuentes.
en un error al citar autoridades que no tienen absolutamente nada que ver con el tema, con el argumento que estamos validando, sino que particularmente quizás por la falta de rigurosidad en la investigación se cae en los errores de no citar bien los autores o no conocer quizás su ideología y proponerlos como fuente argumentativa en este caso. ¿Listo? Entonces, primera falacia, falacia de autoridad. Y aquí tenemos un ejemplito. Colombia resolverá la guerra civil desde las negociaciones pacíficas, afirmó el director técnico de la Selección Colombia, José Néstor Peckerman, que fue el exdirector en algún momento. ¿Cuál sería la falla que representa este argumento? ¿Cuál creen ustedes que es, por así decirlo, la falla que radica o el elemento a tener en cuenta donde se encuentra básicamente la dificultad de la argumentación? ¿Dónde se puede ver el error? José, buenos días. Buenos días, José. Pues se puede ver que el tipo que no hay una guerra civil, Por un lado, ¿sí? Y que el señor Néstor Beckerman no es autoridad para decir eh, o, o argumentar esa posición. exactamente. Primero se alude a una fuente o una autoridad que no tiene nada que ver con aspectos de la política, del derecho, menos de una guerra civil en este caso, y también se parte de una guerra civil que pues tiene una carencia, por así decirlo, en Colombia. Entonces se hace eventual una argumentación que no tiene nada que ver con la solidez o una validez absoluta en este caso. ¿Listo? Bien. Profe, Sí, Steven. qué pena le interrumpo. Sí, no, Pues yo también creo que, o sea, como la palabra de autoridad se basa en la representación de personas que tienen autoridad, pero no son competentes ante el tema que van a tratar como tal. Ellos no, o sea, ellos como fuente de autoridad desautorizan a las personas, o sea, desautorizan, no, sino desinforman a las personas como tal, ante lo que no es. exacto, Es por eso que toca mirar una fuente verdadera y una fuente veraz para que no pasen estos tipos de falacia. exactamente. Sí, básicamente es uno de los mecanismos, puede que tenga una autoridad bien definida en su campo de conocimiento, pero ya básicamente en la relación que se establece, pues no tendría cabida en este caso el hecho argumentativo, como dice el compañero. Segunda falacia que se puede presentar y que también para quienes se dedican a los estudios del derecho, a veces cada una de las falacias puede presentarse y de hecho hay que ser muy acuciosos con el tema para determinarlas, identificarlas en un proceso civil o en algún proceso penal que pueda emprenderse contra una persona, nomás acudiendo a la falacia. Generalización. La generalización casi que se da en muchos aspectos, casi que se denota en gran cantidad de elementos de la vida particular. Y es que esta falacia básicamente trata de encerrar a muchas, o no por no decir todas las personas, en una serie de características o particularidades con la que cuentan solo algunos. ¿Sí? Entonces, un aspecto específico, una característica se vuelve general a todo un público o a toda una serie de, de diferentes personas que pueden encauzarse en un conjunto. Vamos a verlo con un ejemplo. Igual es una de las falacias donde más interviene y donde más recaen las personas en la cotidianidad. Ejemplo, todos los estudiosos y todos los agricultores afirman que la comida transgénica afecta a la salud. ¿Cuál sería la dificultad en la que recae esta argumentación? ¿Cuál sería esa gran falacia que se presenta allí de manera práctica? Pueden participar en el chat o pueden participar abriendo su micrófono para quizás allí conocer un poco
¿cuál sería ese obstáculo, ese elemento allí dispuesto donde recae, por así decirlo, en problemas esta argumentación o este argumento que acabo de dar? Buenos días, profe. Buenos días. Pues la falacia es que acá quien debe dictaminar, digamos, el tema de que la comida transgénica afecta a la salud es una entidad técnica como el Ministerio de Salud. Por una parte, pero al ver que todos los estudiosos y todos los agricultores afirman, allí podemos también ver un elemento que trata de establecer en conjunto el dictamen que se da allí o se establece allí. Lo más interesante de la falacia es que propone que todos los estudiosos y todos los agricultores lo afirman, pero ¿cómo podemos llegar a saber eso? ¿Cómo sabemos que realmente todos los agricultores y estudiosos afirman lo que están diciendo? A sabiendas que algunos de esos estudiosos o algunos agricultores quizás estén a favor de la comida transgénica en ese aspecto. Entonces, se recae en el error de incluir a todas las personas en este hecho argumentativo, pues que básicamente falla por sus elementos de constitución en términos de formalidad argumentativa. ¿Listo? Allí es donde quizás se establecen elementos casi que en la política también. Podemos ver quizás elementos sobre los cuales la generalización recae en la polarización política que tenemos actualmente. Todos los que votaron por tal son tales. Entonces se incluye al gran número de personas para incluirlos dentro de una categoría o quizás dentro de una característica que de pronto no tienen o que quizás no, con la cual no cuenten. Siguiente, y esta es la más usada también en el derecho, también en la vida pública, también es muy utilizada en términos formales de los medios de comunicación y también en la defensa de alguna argumentación, y es el ataque directo. El ataque directo básicamente es, como dice acá, descalificar u ofender al contendor, a quien está desarrollando su argumentación. Se atacan no sus argumentos, sino se ataca básicamente a la persona. Algunas cualidades, ideologías o características que tenga la persona son atacadas para casi que desvirtuar la argumentación sobre la cual está hablando. Esto se basa un poco en Colombia en estos elementos, con personajes quizás que hicieron parte en algún momento de un grupo insurgente y hoy se dedican a la vida política. Entonces, por haber sido en el pasado integrantes de la insurgencia, pues no tienen, según las personas, el derecho a ocupar una, una posición política o hablar siquiera de derechos humanos. Entonces es un poco ese elemento. Vamos a mirar el ejemplo que se desarrolla, el ejemplo que se efectúa en este caso, y ya vamos a mirar un poco la explicación. Dice, no estás autorizado para hablar sobre el cuidado de los niños porque no tienes hijos. ¿Cuál sería aquí el ataque que está sufriendo quien está desarrollando quizás alguna charla sobre el cuidado de niños? ¿Cuál es el ataque que se le está cometiendo en este caso? ¿O cómo se podría explicar esta argumentación? Alguien quizás que pueda participar y un poco dar el aporte de esta argumentación. Sí, Jairo. Yo vi que tiene por allí el micrófono abierto. Sí, es que no sé si, bueno, esto utilizado para la verdad del cuidado de los niños. No sé cómo explicarlo. Bien, básicamente es el ataque a las cualidades o en términos prácticos de la persona, que se ve un poco allí, y es como alguien que está hablando del cuidado de los niños es juzgado porque no tiene hijos, es decir, no tiene, por así decirlo, la autoridad de hablar del tema porque él no tiene hijos en ese caso. Entonces se atacan básicamente una serie de argumentos por las características ideológicas o particulares que tenga una persona en el hecho argumentativo. ¿Listo? Es prácticamente uno de los elementos un poco usados
en casi que muchas de las esferas sociales de la vida y que comprende un poco este elemento particular que se desempeña allí. ¿Listo? En las siguientes argumentaciones voy dándole la palabra a algunos de ustedes para que puedan dar un poco la explicación y podamos hacer un poquito más dinámica la sesión y que se pueda entender de manera mucho más relevante este escenario. ¿Listo? Bien. Sí, Sí, José. antes de entrar a cuarentena en la iglesia, pues estuvimos hablando con unas señoras. Sí, eh, Dice ella, pero ¿por qué el sacerdote habla de la familia si él no tiene bien, una esposa, no tiene unos hijos y no tiene, entonces no tiene una familia conformada como tal? Y entonces yo le decía, vea señora, lo que pasa es que eh, es posible que por la experiencia y por sus estudios, él pueda eh, hablar bien, más con propiedad que nosotros de la familia. exactamente. Así él no tenga una esposa, así él no tenga unos hijos. Entonces, eh, ella argumentaba eso, la señora. Entonces, pues, eh, con esa, con ese, digamos, ese comentario que yo le hice, ella cayó un poquito en razón, porque la señora se ve que no tiene una formación académica. Bien, perfecto. Entonces, toda la formación de, porque ellos estudian, eh, dentro de sus estudios teológicos, también estudian la familia. Muy bien, José. Sí, de hecho, casi que la argumentación se presenta en estos casos particulares y es que las personas pueden tener estudios sobre el tema que están discutiendo sin necesidad a veces de tener la experiencia sobre el tema que se está hablando, porque simplemente hay una experiencia a nivel académico, más no a nivel práctico, que obviamente les está dando la potestad de poder hablar sobre esta temática en particular. Quizás esta persona que está hablando acá es psicólogo y tiene unos estudios amplios en los niños o en la niñez y puede estar estableciendo su perspectiva desde allí. ¿Listo? Bien, cuarta falacia, apelar a la misericordia, que es uno de los elementos que también tendremos de cierta manera establecidos o desarrollados allí, y es como algunas personas aluden a razones conmovedoras para que su argumentación sea válida y pues su interlocutor la pueda creer. La idea es persuadir un poco en este elemento. La idea es quizás eh, ir más allá, jugar un poco con la piedad de la otra persona para que su validez sea cierta. Entonces, vamos con el ejemplo. Dice, profesor, necesito de su ayuda para pasar esta asignatura, ya que si la pierdo mis papás no me pagarán el próximo semestre. ¿Cómo se apela allí a la misericordia? ¿Cuál es el elemento principal que podemos ver allí? ¿Alguien de manera voluntaria o voy escogiendo allí alguno para que me pueda quizás dar la explicación de esta falacia de apelar a la misericordia y dónde se ve quizás que, que quien está emitiendo el argumento presenta, por así decirlo, la falla que resulta del argumento? Entonces vamos a mirar aquí. Bien, no sé si Sebastián Rojas está conectado por micrófono o por chat para que nos pueda ir dando su valoración sobre la argumentación que se presenta allí y cuál sería ese elemento sobre el cual recae de cierta manera la argumentación allí presentada, cuál puede ser, por así decirlo, la falla que resulta y cuál es la apelación a la misericordia que se presenta en esta ocasión. ¿Listo? Entonces no sé si está, esperamos 5 segunditos para mirar a ver si tiene por allí el resultante del micrófono o el chat para utilizarlo. Veo que por ningún medio se puede establecer comunicación. Vamos con Catalina Arenas, no sé si
en este momento está conectada por allí para que pueda dar un poco la valoración del ejercicio y podamos tener la resultante de cuál podría ser el elemento que incide un poco en la carencia de validez del argumento que tenemos de apelación a la misericordia. Bueno, no, veo que tampoco hay una respuesta por allí. Hay 11 conectados en este momento y solo he tenido 3 participaciones de los compañeros. No sé, los demás compañeros. Listo, tengo aquí una participación. Dice, profe, John Anthony Pérez Canales, esta persona estipula que tiene problemas de conectividad, el internet le está fallando, hay algunas problemáticas allí presentadas a nivel del internet para tener en cuenta ahorita en el llamado a lista. Entonces, ¿alguno de ustedes quisiera dar la explicación un poco de lo que refiere la argumentación o quizás la falla que se puede presentar allí un poco de manera voluntaria para quienes tengan acceso a la mensaje? Profe, Sí, yo, yo creo que la falla se presenta en que pues el argumento se cae es por lo que, digamos, el pago del semestre depende del desempeño del estudiante, más no de la calificación, tanto que le coloque el docente en la materia. O sea, pues sí depende directamente, pero sí. realmente depende del desempeño del estudiante. Sí, lo que acá se insiste particularmente un poco, Jairo, es que hay una cierta amenaza por allí también implícita y es decirle al profesor que debe ayudarle porque si no, pues los padres no pagan semestre y no podrá estudiar, que es un poco también ese tono con que se da la argumentación y también quizás, Comprometedor. exacto, lo compromete un poco a decir en sus manos está el que yo pueda estudiar o no pueda estudiar el otro semestre. Esto se ve también un poco cuando quizás las personas se suben a un bus de servicio público y llevan a sus hijos en brazos o dicen que necesitan ayuda porque se están muriendo de hambre, porque tal o X caso, pero particularmente lo que vemos es que se ayudan un poco de estos elementos para que su argumentación sea válida y pues la gente les pueda ayudar allí en este caso particular. ¿Listo? Bien. Quinta argumentación o quinta falacia argumentativa que tendremos como explicación certera. Apelar al temor. Esta es una de las más utilizadas. Esta es una de las que tiene desarrollo mucho más amplio en la política colombiana. Y tenemos ejemplos muy recientes sobre quizás este elemento, sobre el cual pues obviamente se parte de una amenaza para convencer. Entonces básicamente lo que se establece allí es que las personas establecen ciertas amenazas o apelan a ese temor sobre los otros para convencerlos de la Eh, argumentación que se está hablando. Sí, Steven. Profe, es como ese ejemplo de que dan en las falacias sobre el ladrón, que le estipula pues a la persona que está robando, Sí. que si no le da el bolso, no le hará nada malo, o algo así. Pues Sí, deme el bolso y nada. Sí, exacto, es básicamente eso, Steven. Es mira cómo bajo la amenaza tenemos que hacer algo, que es prácticamente un poco lo que se vio hace 2 años, y es que nos decían que si no votábamos por tal o cual candidato, nos íbamos a volver pues como el país vecino. Ahí ya hay una amenaza, es decir, usted verá, si no llega a ser su votación bien, vea lo que nos puede pasar. Y esa es un poco la apelación al temor, un poco la argumentación llevada casi que a la amenaza para que las personas puedan desarrollar pues, sus acciones emprendidas bajo ese aspecto. Un aspecto que obviamente está influido por saber y por la ignorancia también un poco de no saber qué puede pasar si votamos por otra elección política en su momento, ¿listo? Y un ejemplo que tenemos es, si no te portas bien este año, Papá Noel no te traerá regalo.
lo que insiste un poco la argumentación es también una práctica cotidiana de causa y efecto, donde pues hay un hecho de causalidad, que es el comportamiento que derivará en un regalo, pues en cierto sentido, en ese aspecto, por así decirlo, en Navidad. Lo que se entiende un poco allí en este elemento es que se apela al miedo, a esa amenaza, para poder establecer el vínculo argumentativo. ¿Listo? Siguiente, apelar a la popularidad. La popularidad es uno de los elementos más quizás utilizados también por políticos en campaña, donde se promete una serie de acciones encaminadas a que la gente vote por este candidato. Se prometen cosas a veces imposibles, pero que son populares para que quizás la gente con su emoción o con su expectativa logre votar por el candidato y logre desarrollar este aspecto relevante a la hora de establecer vínculos argumentativos. La postura que se establece allí básicamente parte de nombrar cosas que le interesen a la gente en caso particular. Digamos, Y este vamos, gran ejemplo sí, sí. se puede dar cuando están los representantes de curso, digamos, o los representantes del colegio, puede ser. Perfecto. Estipulaban que no querían hacer piscinas, que iban a decir que todos los lunes o miércoles se fueran de gym o algo así. Exactamente. Esa es una de los elementos allí más prácticos, es cuando los candidatos a personero de un colegio pues prometían piscinas y obviamente la gente lo seguía por sus medidas populares, que son El algunas de las... 30% de descuento en la universidad. Exactamente, exactamente. Sabiendo que a veces esos descuentos carecen de elementos prácticos y elementos de realidad en economía. Aquí hay un ejemplo y dice que el candidato del Partido Rojo lidera las encuestas. Seguro será un gran presidente. Se augura algo que ni siquiera ha pasado. Se le da una cualidad trascendente al candidato por el simple hecho de liderar las encuestas, pero obviamente carece de toda una validez argumental debido a que simplemente es una medida popular. O sea, porque popularmente es conocido, eso implica que lo vayan a elegir en esa ocasión, que es básicamente un poco lo que tenemos establecido en una falacia de popularidad. Siguiente, la causa falsa. Aquí lo inicial es que se parte de algo falso, que se cree y tiene consecuencia de una validez argumentativa, es decir, partimos de algo que realmente no tiene una consideración a nivel práctico, pero se hace entender como si fuera verdad. Y esto obviamente, como dice allí la definición, genera un poco de confusión. Esto es muy practicado en el derecho porque siempre se atribuyen características falsas para encaminar allí un poco el hecho argumentativo. Y dice, el ejemplo, el trabajo es salud. Entonces, que los enfermos trabajen, que es uno de los elementos allí un poco dispuestos, un poco desarrollados para emprender una causa. Se dice que el trabajo es salud, pero la consecuencia o la derivación de ella es entonces que los enfermos trabajen. Si los enfermos trabajan, pues si el trabajo es salud, pues se van a curar de una vez. Toda la argumentación en esencia carece de una correspondencia y una relación absoluta. Se entra en una falsedad del argumento para establecer vínculos allí netamente prácticos con elementos que quizás pueden formularse en ese sentido. ¿Listo? Siguiente, falsa analogía. Cuando se comparan dos elementos que no pueden tener una correspondencia absoluta. Es decir, cuando alguien en alguna situación quiere comparar dos asuntos, dos contextos, dos situaciones, pero lo hace de manera errónea. No lo lleva a cabo
de la manera que debería ser en este aspecto y pues básicamente elementos que quizás allí se interpretan como relaciones poco coherentes. El ejemplo puede también ser práctico con todo este tema de comparar un país como el nuestro como con el país vecino, en este caso en condiciones de pobreza o básicamente en un modelo económico. Se comparan dos aspectos que no son tan fuertes o no pueden ser compatibles para hacer creer una argumentación, en este caso, pues que representa toda una perspectiva allí vista. Siguiente, y es el que también se presenta de manera muy particular en medios de comunicaciones y publicidad, que es la ambigüedad. La ambigüedad es un poco darle a una palabra doble sentido, o que mediante la relación de la enunciación o la estructura oracional del argumento se desarrolle con tal que se pueda presentar para varias interpretaciones. En este ejemplo quisiera que alguno de ustedes, por favor, me diera el aporte de cuál sería la falla argumentativa o cuál es, por así decirlo, esto que tiene allí contenido el argumento. Accidente fatal en una plaza de la ciudad. Mueren 2 personas y un boliviano. ¿Cuál puede ser el error allí presentado? ¿Qué pueden advertir ustedes allí de la presencia de este error o de esta argumentación? ¿Qué tiene allí de malo el argumento? Pues que es incoherente que él diga que mueren 2 personas y un boliviano, entonces más bien estipularía que mueren 3 personas. Este es un error de argumentación en ese factor, pues según lo que yo veo, ¿no? Y es un poco exclusivo, ¿no? Casi que Exacto. excluye al boliviano porque dice que mueren 2 personas, pero quizás le quita la calidad de persona al boliviano, en el sentido de sacarlo un poco allí de la argumentación y dejarlo segmentado para que no haga parte quizás de las personas en ese caso particular. O Pero profe, también se aquí cómo puede se colocar define. así, profe, para que haya un sentido de criterio ante el público, Sí, que esto normalmente lo utilizan es para que la gente vea más interesante las noticias. Porque dirán, exactamente, "Ah, es también. que o sea, normalmente mueren personas acá en Colombia, es normal. Es Pero murió el exacto. extranjero, ay, fue madre vida. Y como uno, o sea, prácticamente como el colombiano no tiende a preocuparse por su mismo país, sino por los demás del exterior, en pocas palabras, pues ahí da el factor de importancia en la noticia. Exactamente. Jairo, ¿sumersivo va a comentar algo? Sí, no, que si la ambigüedad aquí se traduciera como confusión, o sea, como desinformación. Sí, de hecho también presenta un poco de desinformación en este aspecto y es netamente el hecho práctico de dar a entender un enunciado, pero que tiene unas fallas tremendamente amplias. Y la última que tenemos en cierto sentido es la ignorancia, que es a la que apelan casi todas las fuentes de medios de comunicación. Y básicamente esto refleja un poco la carencia de conocimientos que tienen las personas bien, es básicamente, problemita acá con el micrófono, es básicamente cuando las personas ignoran un tema, carecen de conocimiento sobre el tema y sobre eso se aprovechan las personas para validar un argumento. Entonces, quizás en algún momento
Listo, retomo un poquito, tenía por allí un problemita de audio, pero ya está todo perfecto. Listo, entonces tenemos que la ignorancia es apelar un poco a la falta de conocimientos que tienen las personas sobre un tema. Entonces hablamos quizás de la época en que nos decían del castrochavismo. El ignorar qué es la palabra lleva a que las personas sepan que eso ya es malo de una vez. Entonces la fuente lleva un poco al establecimiento de una verdad a partir de una serie de mentiras que se pueden llevar a cabo y hacerse creer como válidas o ciertas dentro del hecho argumentativo. Un ejemplo, que es el que tenemos allí cifrado en pantalla, dice: Dios existe porque nadie ha podido demostrar que no existe. Entonces tenemos por allí un hecho argumentativo como muy complejo, como bastante allí tergiversador, y es Profe, y que ese combinado, ¿no? sí, Porque sería también de ambigüedad. exactamente, también puede presentarse como ambiguo en O el sea que las sentido. falacias, o sea, sí puede estar, digamos, puede tener varias falacias, por decir ambigüedad, de falsa analogía y de ignorancia. Sí, también pueda tener varios elementos allí este propio argumento. En un solo argumento se pueden tener varias falacias en este caso. Ese Dios existe porque nadie puede mostrar que no existe, entonces, primero la redacción es confusa. Segundo, el hecho de que no se ha podido demostrar que no existe, pues básicamente se parte también de una confusión allí bastante marcada. ¿Listo? Bien, una vez explicadas las falacias, cabe decir que algunas de las falacias provienen del latín. Entonces, el ataque directo viene siendo ad hominem. El apelar a la misericordia, ad misericordiam, apelar a la popularidad, ad populum, y básicamente el apelar a la ignorancia, ad ignorantiam. Entonces, a veces se conocen en otros elementos estas falacias con otros nombres. ¿Listo? Para que lo entendamos un poquito allí. ¿Cuál es la idea del entregable de la semana? La idea es realizar un podcast. No sé si en algún momento lo han llegado a realizar, si se ha efectuado de cierta manera este podcast a nivel práctico o si quizás no han tenido la oportunidad de hacerlo. Entonces les explico un poco. Es la explicación de un tema en un archivo de audio. ¿Listo? Ese archivo de audio, eh, ¿qué van a hacer allí? Van a explicar, van a escoger algunas de las falacias, van a dar su definición y van a dar un ejemplo de cada de las falacias que hemos reconocido. Duración máxima, 5 minutos. Duración mínima, 3 minutos. ¿Cómo pueden hacer su podcast? Simplemente un audio de WhatsApp, lo musicalizan, le ponen animaciones y ustedes van explicando. Esa puede ser una alternativa. Segunda alternativa, utilizar un programa. En este caso les voy a mostrar un corto video que nos explica algunos tips, algunas recomendaciones de cómo hacer un podcast de la manera mucho más práctica y además nos da algunas opciones de programas para que ustedes puedan tener allí y desarrollarlo de la manera un poco más viable para tener allí el reconocimiento. Hola marketers, acabamos de crear nuestro propio podcast, el podcast de Marketing for E-Commerce, al que por supuesto os invitamos a que nos sigáis. Y como nos hemos... Bien, voy a aquí ponerles el video para que podamos ver, no es muy extenso, pero es muy ilustrativo para que puedan ustedes allí hacer su podcast de la mejor manera. Entonces los dejo con 2 minuticos del video y retornamos. Invitamos a que nos sigáis. Y como nos hemos encontrado con todas estas decisiones que hay que tomar de con qué grabo, cómo lo edito, dónde lo subo, y además de científicos somos muy generosos porque nos costó bastante encontrar determinadas informaciones, hemos decidido hacer este vídeo compendio de cómo hacer un podcast gratis o con la mínima inversión posible, paso a paso. Aparte de lo obvio de que para empezar un podcast necesitarás una idea, una voz que lo grabe, una conexión a internet, un ordenador o un móvil y cosas de ese estilo, la primera decisión que hay que tomar es
con qué grabas. Los podcasters pro que se ven por ahí, pues obviamente los ves en su estudio de grabación a lo radiofónico, con su micrófono de pie ahí potente, tendrán una mesa de mezclas. Ok, eso sería lo ideal y sin duda te genera mejor calidad de sonido y mayor potencial a la hora de editar. ¿Es necesario todo esto para emitir un podcast? No, God, please, no, no. No lo es. Nosotros para grabar empezamos sintiéndonos los reyes del mambo, pensando en utilizar un micro de pinza y las entrevistas con 2 micros de pinza todo currado, y lo que aprendimos fue que esos micros de pinza en particular graban bajo. Es decir, funcionan genial para los vídeos, pero en audio graban demasiado bajo. Y al final nos hemos lanzado y hemos descubierto que lo que mejor calidad nos da hasta ahora es esto, en plan, los auriculares del móvil. En este caso los de iPhone, no estamos seguros de que si son otros funciona igual, pero la idea de que este micrófono está cerquita de la boca, graba con bastante calidad y es algo que todo el mundo tiene más o menos accesible. Vale, con esto grabamos, pero ¿dónde está el botón del rec? ¿Cuál es el programa de grabación que estamos usando? Si estás grabando conversaciones a distancia, que algo que nosotros contamos con hacer, la solución que hemos encontrado es usar Skype. Parece muy obvio, pero Skype tiene la opción ya nativa de grabar esa conversación. Que si no tienes esto, pues hay aplicaciones pues, son todas de pago en el móvil y todo ese tipo de historias. Entonces, con Skype puedes hacerlo grabando la conversación, que te lo graban en MP3, pues tienes que convertirlo a MP3. También nuestra plataforma de podcast, que después hablaremos más tarde de ella, que es Anchor, te permite grabar conversaciones punto por punto. Es decir, si tienes un interlocutor que también tiene descargada la aplicación Anchor, también podríais grabar directamente ahí esa conversación a través de ese programa. Si no, es que con el móvil, a través de las notas de voz, es decir, lo que hacemos es conectamos esto y grabamos con notas de voz en móvil, que al final lo importante es la fuente de entrada y da un resultado bastante potente. Si estás grabando en persona con otro usuario, con otro ser humano, con otro entrevistado, lo que hemos hecho es comprarnos de Roche un cable con doble conector de mini jack para integrarlo todo en uno solo. Si lo hacemos con el móvil. Bien, entonces básicamente el programa que podemos utilizar para desarrollar nuestro podcast sería Anchor. Nos permite editar, nos permite musicalizar, nos permite establecer vínculos allí bien dispuestos para nuestros argumentos. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Definir la tipología que escojan y tomar un fragmentico, quizás, allí de su relación con la falacia presentada, y así pueden ir presentando básicamente sus podcasts de la manera mucho más creativa y que se apele un poco a los recursos digitales en este caso. ¿Alguna pregunta, alguna duda, muchachos, con el entregable semanal? Profe, una preguntita. ¿Hay que escoger uno solo? José, si su merced quiere escoger uno solo, puede establecerse desde ese punto de vista. Si quiere escoger 2 o 3 o todos, ahí está como la visión que de pronto pueden hacer ustedes. Hay libertad un poco en ese aspecto, ¿listo? Bueno, gracias, bro. ¿Listo? Profe, yo le pido si me puede explicar lo que estaba diciendo como al minuto 701, que es que no, algo sobre las semanas, que no le escuché. Ah, No no, sé si tenga que ver con básicamente ya nos faltan unas 3 clasecitas por terminar el semestre, entonces la idea es aquí aprovechar lo que nos queda, que ya son 3 clases más o menos, para pues obviamente finalizar nuestros contenidos. Ah, ok. Listo. Listo. Bueno, ¿alguna otra duda, muchachos? Tengo por acá en el chat. Hay que escoger el que se quiera hablar qué significa y dar ejemplos. Sí, si ustedes quieren escoger, por ejemplo, 3 falacias en términos de explicación, se da la definición y se dan unos ejemplos para tenerla mucho más clara, ¿listo? Que ese es básicamente el componente. Anchor les va a arrojar un link, solo envíenme el link en un documento de Word, no hay problema, yo lo reviso. Abro Word, lo reviso y hago pues obviamente toda el seguimiento de cada uno de los podcasts. Entonces la idea es que sean muy creativos, que tengan mucha inventiva para el desarrollo y que pues básicamente puedan ejercer una buena relación con estos elementos sobre los cuales vamos a trabajar, y la idea pues obviamente es tener un poco el desarrollo de herramientas digitales prácticas.
La entrega está para el próximo viernes, todo el día del viernes lo pueden desarrollar. Es un podcast que si ustedes se sientan y empiezan a hacer su edición de cierta manera rápida, no van a tener ningún problema. Para este viernes, profe. Exactamente, Jairo. ¿Cómo se llama? ¿Anchor? Se llama Anchor, sí. Si quieren pueden consultar de nuevo allí. Y una cosita, tengan mucho cuidado con el audio, a veces se pierde y es muy bajito. Usen como allí dice unos auriculares con el micrófono y va a ser totalmente perfecto. Como ya les dije, si quieren utilizar Anchor me parece lo más viable porque les da facilidad de absolutamente todo. Pero si quieren hacerlo en un audio de WhatsApp, donde ustedes van desarrollando una musicalización, lo pueden hacer, ¿listo? Profe, ¿y hay posibilidad que lo podamos dejar para el domingo? A más tardar es que tengo de todo para esta semana y sábado tengo especialización. Vale, sí, creo que es posible, ya que es un entregable multimedia, entonces sí podemos por allí desarrollarlo a nivel del alargamiento un poco del plazo para que se tenga allí un elemento de consideración, ya que en algunos casos se presentan cuestiones laborales o compromisos de diferente índole, entonces sí, igual ir aprovechando un poco el tiempo para quizás allí tener la intervención práctica, entonces sería 17. Bien, listo, allí ya quedó el 17 y aquí voy a elegirles Listo, profe. Gracias. el archivo de documentos para que ustedes me puedan enviar los archivos en Word para que allí puedan, pues obviamente, presentar su argumentación de la mejor manera. ¿Listo? Bien, Profe, pero básicamente, nosotros enviamos el archivo de audio o también el tiene que ir link, un documento en Word. no, el link me lo pueden enviar en Word. Anchor les arroja un link de una vez y ese link me lo pueden Ok. enviar y yo los abro y los reviso desde mi computador, que me queda mucho más práctico. ¿Listo? A Listo. veces los archivos de MP4, esos sí son pesados y no los deja enviar por parte de la plataforma, entonces tendrían que subirlo al correo, igual me avisan y para tener en cuenta allí. ¿Listo? Bien. Les agradezco mucho la asistencia, por favor, muchachos. La idea es que también no siempre participen los mismos de siempre. La idea es que tratemos de hacer los aportes de manera conjunta, ya que pues básicamente estas clases a nivel virtual pues han representado un poco el trabajo que se puede realizar allí, la explicación que uno pueda dar, pero también los aportes de ustedes son muy valederos en el sentido de llevar la clase a mejores términos. ¿Listo? Les agradezco mucho la asistencia. Espero que sus familias y ustedes se encuentren muy bien de salud y nos escuchamos el próximo miércoles a las 7 de la mañana. Muchas gracias y que tengan un feliz día. Listo. Gracias, Igualmente, igual para usted. profe, a todos Hasta que luego. tengan un buen día.